Tardes, yo voy a dar acerca sobre lo que es las pruebas de hipótesis, donde voy a dar a conocer el proceso para contrastar hipótesis y su relación con el método científico. También a diferenciar entre hipótesis nula y alternativa. En niveles de significación, los que es significación, toma de decisiones, tipos de errores, cuantificación del error y muchas cosas más sobre lo que aborda este tema de hipótesis. Bien, vamos a comenzar con lo que es la contrastado una hipótesis. Vamos aquí a dar una introducción de lo que es una hipótesis con ejemplos claros. Bien, vemos aquí en una gráfica una muestra aleatoria de fumadores, donde una persona se hace la pregunta donde dicen que no sé si los fumadores pesarán como el resto unos 70 kilogramos. Esa es una hipótesis nula porque no sabe en realidad. Es una hipótesis, bueno, en donde dice muestra la teoría de fumadores, vemos la cantidad exacta que es de 85 kilogramos, mientras que el señor que dijo que pesaba 70 kilogramos hay una gran diferencia. Por eso es que rechaza la hipótesis, porque hay una gran diferencia entre el valor exacto y su hipótesis, lo que dijo antes. Bien, ¿qué es una hipótesis? Aquí vemos el significado de lo que vamos a abordar. La hipótesis es una creencia sobre la población, principalmente sus parámetros, de lo que es media, varianza, proporción o tasa. Hay que tener en claro que si queremos hacer una hipótesis, toca hacerlo antes de un análisis de datos. Aquí vemos otro claro ejemplo de una doctora que dice: creo que el porcentaje de enfermos será el 5%. Bien, esta palabra creo es muy importante para lo que es la hipótesis, porque es algo que no tiene resultados aún, pero ella se hace dice un valor sin saber su análisis ya dado. Por eso la hipótesis toca darlo antes del análisis. Antes. Bien. Aquí vemos el ejemplo de los fumadores, donde ya vimos al principio de aquí. Bien, en este ejemplo vemos dos gráficos, en la cual la población de no fumadores el peso medio es de 70 kilogramos. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo podríamos demostrar si los fumadores pesan más de unos 5 kilogramos más de los 70 kilogramos? Veamos qué puede ocurrir si tomamos muestras de tamaños 4 y calculamos el peso medio para cada caso. Aquí vemos en el primer gráfico que el peso medio va a estar en el 75, mientras que el peso medio en el segundo gráfico, que está de color verde, va a estar en el 70, el valor medio. Decidir si los fumadores pesan más, tamaño muestral. ¿Qué puede ocurrir si tomamos muestras de tamaños 30 y calculamos el peso medio? Lo que puede ocurrir cuando tomamos el tamaño 30 y calculamos el peso medio, vamos a tener dos errores típicos: el error típico 2 y el error típico 1. En lo que es en el primer gráfico vamos a tener el error tipo 2, ya porque se acepta que no hay diferencia, mientras que el error tipo 1 va a haber es lo contrario que el error tipo 2, porque se acepta si hay diferencia, sí se acepta que hay una diferencia, y es muy notable entre estos dos errores. La identificación de hipótesis. Tenemos dos hipótesis. Una, la hipótesis nula. La otra va a ser la hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a estar representada con H, sufijo O. Y la hipótesis alternativa, H, sufijo 1. Y la nula, H, sufijo 0. Bien, la hipótesis nula. Lo que quiere decir la hipótesis nula es lo que contrastamos. Los datos pueden refutarla. No debería ser rechazada sin ni una buena razón. Y lo que es la hipótesis alternativa niega a la hipótesis nula y creemos que es mejor.
Los datos pueden mostrar evidencia a favor. No debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. La hipótesis nula, el porcentaje va a ser igual al 50% o menor o igual o mayor o igual. Mientras que la hipótesis alternativa, el porcentaje no va a ser igual al 50%, pero sí va a ser menor o mayor que el 50%. ¿Qué es una hipótesis nula? Aquí tenemos un problema y un ejemplo para entender más sobre la hipótesis nula. Los osteoporosis está relacionada con el sexo. La solución. Esta es la hipótesis primero que nos planteamos nosotros. Bien, la solución va a ser, vamos primero a traducir el lenguaje estadístico. Establecer su opuesto, seleccionar la hipótesis nula. Bien, el porcentaje va a ser 50% y su opuesto va a ser lo contrario de la hipótesis nula, lo que es la hipótesis alternativa, que no va a ser igual al 50%. En la hipótesis nula el porcentaje va a ser igual al 50%. Bien, aquí tenemos otro ejemplo de la hipótesis nula. El colesterol medio para la dieta mediterránea es 60 mol. La solución va a ser lo mismo, traducir el lenguaje estadístico, traducir su opuesto, seleccionar la hipótesis nula. Aquí es demasiado fácil, ya que su hipótesis nula va a ser igual al valor de 6, porque ya nos dan ahí el valor. En razonamiento básico, aquí vemos una gráfica para entender un poco más sobre la hipótesis nula. Si se supone que la hipótesis es cierta, la hipótesis nula es cierta, ¿qué hace un científico cuando su teoría no coincide con sus predicciones? El resultado del experimento sería improbable. Sin embargo, ocurrió lo siguiente: el rechazo que la hipótesis nula sea cierta. El resultado del experimento será improbable. Bien, si una teoría hace predicciones con éxito, queda probado que es cierta. No hay evidencia contra hipótesis cero, no se rechaza la hipótesis, el experimento no es concluyente, el contraste no es significativo. Esa es la pregunta que nos hacemos sobre la hipótesis nula. Región crítica y nivel de significación. Región crítica y nivel de significación, que vemos los diferencias que tienen estos dos y las características importantes. En lo que es región crítica son los valores improbables. Es conocida antes de realizar el experimento resultados experimentales que refutarían la hipótesis nula. Nivel de significación, o también conocida nivel de significación alfa, es el número pequeño. Son números pequeños. Como ejemplo tenemos aquí 1% y 5%. Fijado de antemano por el investigador. Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Aquí vemos un gráfico. En la izquierda tenemos la región crítica y a la derecha también región crítica. Son hasta los extremos, estas regiones. La región crítica son los extremos que están a cada lado. Mientras que el nivel de significación o alfa son lo que están en intermedio, valores pequeños. Aquí tenemos el ejemplo que el valor intermedio, el valor alfa es hasta el 5%, ya que no rechazó la hipótesis. No rechaza la hipótesis. Aquí vemos los que es contraste unilaterales y bilaterales. La hipótesis de la región crítica depende de la hipótesis alternativa. Los unilaterales están en los extremos, mientras que los bilaterales están entre las partes medias. La significación P. Aquí vamos a ver lo que significa la significación P. La significación P
Es la probabilidad que tendría una región crítica que comenzase exactamente en el valor del estadístico obtenido de la muestra. Es la probabilidad de tener una muestra que describe aún más que la muestra de hipótesis nula. Es la probabilidad de que por pura azar obtengamos una muestra más extraña que la obtenida. El valor P o significativo P es conocido después de realizar el experimento aleatorio. El contraste es no significativo cuando P es mayor que alfa. Aquí vemos un ejemplo en una gráfica. Vemos que el significativo P es mayor que el valor alfa. En las dos gráficas vemos muy bien. Y esto va a dar como resultado que no se rechaza la hipótesis nula. Aquí vemos otro gráfico. Ejemplos también aquí. Significación P. El contraste es estadísticamente significativo cuando P es menor que alfa. Es significativo cuando es menor que alfa, mientras que acá mirábamos que es no significativo cuando es mayor que alfa. Aquí cuando es mayor, aquí se acepta la hipótesis, Aquí vemos un ejemplo. Cuando la hipótesis nula, el valor es igual a 40, se rechaza. Y se acepta la hipótesis cuando es mayor que P. El valor es mayor que el número dado del intermedio. Y eso va a ser llamado, como vimos, el inicio hipótesis relativa. Bien, resumen de lo que acabamos de ver sobre el valor alfa y el significativo P y criterios de rechazo. Sobre alfa, es un número pequeño que preelegido al diseñar el experimento. Conocido alfa, sabemos todo sobre la región crítica. Sobre P, es conocido tras realizar el experimento. Conocido P, sabemos sobre el resultado del experimento. Sobre el criterio de rechazo, contraste significativo es igual a P menor que alfa. Bien, aquí vemos algunos ejemplos que se han realizado estudios para saber algunos cálculos de hipótesis. Aquí vemos un ejemplo. ¿Está sesgada la moneda? Es una pregunta que les hacemos hipotéticamente. La hipótesis nula, la probabilidad va a ser cruz igual al 50%. Y la hipótesis relativa va a ser probabilidad cruz mayor al 50%. Y hacemos el experimento, lanzar la moneda repetidamente, donde vamos a tener diferentes valores porcentuales, como vemos aquí, de 40%, 25%, 12,5%, vemos el 6,25%, el 3% y el 1,5%, valores diferentes. Riesgo al tomar la decisión. Ejemplo 1. Se juzga a un individuo por la presunta comisión de un delito. La hipótesis nula es inocente y la hipótesis alternativa es culpable. Los datos pueden refutarla, lo que se acepta si las pruebas no indican lo contrario. Rechazarla por error tiene graves consecuencias. No debería ser aceptada sin gran evidencia a favor. Rechazarla por error tiene consecuencias consideradas menos graves que el anterior. Aquí vemos dos argumentos diferentes. Lo que es hipótesis nula habla sobre el rechazo por error, tiene graves consecuencias. Mientras que la hipótesis alternativa rechazarla por error tiene consecuencias consideradas menos graves, son menos graves. Vemos diferencias entre la nula y la alternativa. Me riesgo al contrastar hipótesis. Ejemplo 2. Se cree que un nuevo tratamiento ofrece buenos resultados. Ejemplo 3. Parece que hay una incidencia de enfermedad más alta de lo normal. La hipótesis nula en el ejemplo 1 es inocente. En el ejemplo 2, el nuevo tratamiento no tiene efecto. Y en el ejemplo 3 no hay nada que destacar. No es especulativa. Esta es la hipótesis nula. Y en la hipótesis alternativa, el ejemplo 1 es culpable. El ejemplo 2, el nuevo tratamiento es útil. Y el ejemplo 3, hay una situación anormal.
especulativa, es una especulativa. Y al tomar decisión hay tipos de errores al tomar una decisión, como vemos aquí en esta gráfica. Lo que es la realidad y veredicto. Bien, en el veredicto tenemos lo que es inocente y culpable. En la realidad, inocente y culpable también. Vemos aquí algunos resultados como es el ok, el error menos grave, el error muy grave y el ok. Tipo de errores al contrastar hipótesis. Vemos aquí en la realidad. La hipótesis es cierta y la hipótesis nula es falsa. No rechazó hipótesis nula. Lo correcto, el tratamiento no tiene efecto y así se decide. Dentro de esto va a haber un error típico 2. El tratamiento se tiene efecto pero no lo percibimos por probabilidad de beta. El rechazo de hipótesis aceptó la hipótesis alternativa, error de tipo 1. Como vemos al inicio, esos son errores de tipo 1 y 2. Bien, el tratamiento no tiene efecto, se decide que sí. Problema alfa, correcto. El tratamiento tiene efecto y el experimento lo confirma. Vemos aquí una gráfica de lo que es la hipótesis dentro de los tipos de errores al contrastar la hipótesis. No se puede tener todo. Recordar lo que pasaba, una sensibilidad y una especificidad para un tamaño muestral fijo. No se puede reducir la vez ambos tipos de errores. Para reducir beta hay que aumentar el tamaño muestral. Dentro de las conclusiones tenemos: la hipótesis no se plantea después de observar los datos. En ciencia, la hipótesis nula y alternativa no tienen el mismo papel. La hipótesis nula, hipótesis científicamente más simple. La hipótesis alternativa, el peso de la prueba recae en ella. Alfa debe ser pequeño. Rechazar una hipótesis consiste en observar si el significativo P es menor que alfa. Rechazar una hipótesis no prueba que sea falsa. Podemos cometer errores tipo 1. No rechazar una hipótesis no prueba que sea cierta. Podemos cometer error tipo 2. Si decidimos rechazar una hipótesis, debemos mostrar probabilidad de equivocarnos. ¿Qué hemos visto? Lo que hemos visto fue hipótesis nula y alternativa, nivel de significación alfa, probabilidad de error tipo 1, significación P, criterio de aceptación o rechazo, tipo de error y tipo de error tipo 1 y tipo 2. Eso es lo que vimos y muchas gracias.